¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña hoy. Pues ya, fíjese, 10 de diciembre de este 2020, el año de la pandemia. Un año que pues no vamos a olvidar. Por cierto, hoy, ya que están estas criaturas aquí, hay tres animales domésticos, tres perros que ya les dio COVID, ¿no? En México, así que pues salieron contagiados, aparte de aquellos animalitos con los que se hace el mink, que pues sacrificaron a miles y miles, millones de dólares allá en Europa. Bueno, hoy el periódico El Universal dio a conocer una noticia que aquí ya lo habíamos comentado con la licenciada Maribel Avilés, la laboralista, que aparte es mi comadre. Y habíamos comentado, bueno, ¿y qué va a pasar con el gobierno, con el outsourcing? Eso en cuanto lo dieron a conocer, pero pues dijo ahí la comadre, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, nada más para los trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, por el 123 apartado A. Pero resulta que al otro día el presidente dijo que el gobierno en el outsourcing debía de poner el ejemplo. Quizás el presidente pues no tenía, pues tenía otros datos de lo que son la realidad. Hoy el periódico El Universal pues da a conocer que una empresa de outsourcing, fíjese, es la que limpia el Palacio Nacional donde él vive y donde él gobierna, donde vive y gobierna el presidente. Son los que limpian el salón de la tesorería, los cuartos, las recámaras, los salones, los baños, todo limpian estos de outsourcing. Pero el problema es que esa empresa pues está denunciada por violaciones de tipo laboral y además de eso pues les paga apenas un salario mínimo y no les da ningún tipo de prestaciones ni seguro social. Entonces ahora sí, como dice el dicho, en casa de herrero, asadón de palo. Bueno, esto es un revire fuerte para el presidente. ¿Y qué es lo que pasa con estas empresas de outsourcing? Que se puso de moda pues hace más o menos 20 años. Cuando esas actividades que no se consideraban sustanciales en el gobierno o en las empresas, en las fábricas, como era la limpieza, la vigilancia, la proveeduría de algunos servicios de tecnología, el mantenimiento, pues todo eso se contrató por fuera. ¿Por qué? Pues porque significaba un peso importante en los costos de las empresas. Y lo mismo hizo el gobierno. Hace unos 20, 30 años, pues había, por ejemplo, el Seguro Social. Pues yo tenía un vecino que ya está jubilado, pero trabajaba ahí en intendencia. ¿Y qué era lo que hacían en intendencia? Bueno, pues la limpieza de las unidades médicas. ¿Por qué muchas unidades médicas del ISSSTE, de salud, de la Secretaría de Salud o del Seguro Social, están sucios? Por ejemplo, los hospitales, que es una de las grandes quejas. ¿Por qué las ventanas, si usted se fija, de la mayor parte de los hospitales están manchadas, tienen tierra? Seguramente usted eso lo ha visto, si va a los hospitales de salud pública. ¿Para qué le digo cómo están los quirófanos, no? ¿Pero por qué? Porque hay un tope en los presupuestos. Los presupuestos, por ejemplo, para muchas dependencias no han cambiado desde hace, ¿cuánto? Unos 4 años. Siguen siendo los mismos presupuestos. Entonces usted dice, bueno, usted tiene asignado 5 millones para que contrate la limpieza. Y dice, bueno, pero es que eso no alcanza. Entonces buscas, se publican las licitaciones, se les da una empresa y la que pues cobra menos no es precisamente la que ofrezca mejor servicio, sino la que cobra menos se le asigna. ¿Qué hace esa empresa de limpieza, por ejemplo? Pues contrata al primero que se encuentre en la calle.
Y como les pagan muy poquito y no les dan prestaciones y no le dan seguro social, pues hay una enorme rotación de ese personal. No tienen escaleras, obviamente, ni grúas para limpiar vidrios, para limpiar ventanas. Entonces hacen lo que pueden con una escoba, un trapeador, una jerga, un trapito, jabón, detergente, y medio limpian. Ese es el gran problema, que los presupuestos son de hace 3 o 4 años y son invariables, son rígidos. Entonces no te alcanzan. Entonces, pues como tú no tienes ya empleados, pues es el outsourcing, estas empresas de limpieza. Si quieres contratar a una empresa de limpieza que le dé seguridad social a los trabajadores, que les dé utilidades, pues necesitas pagar más. Pero como los presupuestos están rígidos, pues eso no se puede. Eso a lo mejor no se lo han informado al presidente, porque viene una cosa todavía más grave. Este año, el 2021, se van a reducir más los presupuestos. Entonces, las empresas estas de outsourcing, las que vas a contratar ya en este mes, que lo contratas para que te lo autorice Hacienda en las dependencias, pues va a ser el mismo presupuesto del año pasado. Entonces los servicios van a estar igual. Se viola la ley del Seguro Social, el SAT, pero es por eso, por los presupuestos tan raquíticos. Bueno, aquí esta empresa que daba servicios en Los Pinos, aparte le da servicios de limpieza a otras 23 dependencias del gobierno federal. Curiosamente, dentro de esas están relaciones exteriores, comunicaciones, está, aparte de Los Pinos, creo que está Hacienda, no lo vi. Pero sí está el SAT, por ejemplo. El Servicio de Administración Tributaria, pues ¿cómo es posible que estés criticando lo del outsourcing y que no me pagan los recursos? Y cuando tus trabajadores de limpieza son de esa empresa. Entonces son los otros datos que a veces se tienen que tomar en consideración. Pero es el presidente, ojalá tenga los datos de lo que eso significa, que él va a ser un buen patrón y que se van a contratar, bueno, que va a investigar primero si esta empresa, que es la que limpia donde él vive, el palacio donde vive, el Palacio del Rey Número 9, si esta empresa cumple, se está violando la ley o no. Esto fue lo que dijo en la mañanera de hoy ante la publicación del Gran Diario de México que dirige mi amigo David Aponte. No, pero si hay alguna irregularidad se va a revisar. Qué bien que lo estás denunciando. Y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación, pues el ejemplo lo tiene que dar el gobierno. Aprovecho de una vez para responder. Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Entonces, esto para el Universal y para el Reforma. Se ha avanzado bastante, pero es que estaba bien enraizada la práctica de la corrupción, pero muy enraizada. Bueno, total que se criticó a las empresas de outsourcing y a los empresarios de evadir la ley, de evadir al fisco, de evadir el pago de la seguridad social, de pagar el seguro social.
pero le digo, pues en casa lo haces. Por eso yo le hice esa pregunta a la laboralista, a Maribel Avilés, hace un mes más o menos. ¿Qué va a pasar con el gobierno federal? ¿Cuántos trabajadores más o menos hay de outsourcing? Por ahí lo reveló el líder de la FETSE, Joel Ayala. Más de 500,000 trabajadores. Sí, mire, por eso a veces es útil, debería regalar al presidente una de estas, una sumadora, nomás de sumadora. Si son 500,000 trabajadores y usted, pues el costo total que significa el salario, más los bonos que sí reciben todos los trabajadores basificados, más su aguinaldo, ahorita le voy a decir cuánto representa. Por ejemplo, la única la única cámara que ha basificado, o sea, contratado a los subcontratados de limpieza es la Cámara de Diputados. Le cuento, había 463 trabajadores que ganaban más o menos 4,500 pesos con la empresa que los subcontrataba. Cuando los contrata la Cámara de Diputados, pues pasaron a formar parte del gobierno federal, trabajadores del gobierno federal, basificados, y empezaron a ganar casi 10,000 pesos. Si usted multiplica 463 trabajadores por 10,000 pesos, son 4,600,000 en un mes. Pero como se pagan 14 meses al año, por lo del aguinaldo, sin poner las primas vacacionales ni demás, pero póngale usted que sean 14 meses, pues estamos hablando ¿de qué? De 64,400,000 pesos al año. O sea, eso es lo que tiene la Cámara. Más, pues obviamente, tienes el bono que les dan, que multiplique pues 13,000 pesos, que le dan a todos los trabajadores basificados por 463, pues eso hay que sumarle esos 14,000 pesos. Entonces, total que salió más la seguridad social, que es un 25%, más o menos lo que de ahí paga. Pues estás hablando de 100 millones. Bueno, que se los quiten los diputados está bien, pero aquí en el caso de estos más de 500,000 trabajadores, pues ponga usted cuánto le gusta que le vayan a pagar al mes por los 14 meses más el bono. Pues póngale, vamos a ponerle 15,000 pesitos. Entonces estamos hablando de 7,500 millones de pesos. Si el presidente quiere ser buen patrón, como dijo, iba a poner el ejemplo, pues hay que ver de dónde se van a sacar estos 7,500 millones de pesos. A eso súmele usted más o menos el 20-25% que cuesta todo lo de la previsión social, la seguridad social, todo el costo total de ese trabajador y sus familias, porque hay que afiliarlos a todos al ISSSTE, pueden acceder a créditos de FOBISSSTE, pero pues está usted hablando de casi 9,000 millones, 8,000, 9,000 millones de pesos adicionales, que hasta donde sabemos para el año que entra no están en el presupuesto. Entonces por eso es importante a veces sacar cuentas, como nos decían de niños, aprende a sacar cuentas, porque pues eso es lo que cuesta poner el ejemplo, va a costar como 9,000 millones de pesos. Ahora hay que ver si esos 500,000 trabajadores, póngale usted 1,5 millones con sus familias, sus hijos, sus papás, todos los que pueden estar afiliados a instituciones como el ISSSTE, pues va a tener la capacidad del instituto de recibir a 1,5 millones de derechohabientes más. Ese es el gran riesgo. Está el doctor Héctor Rivera. Héctor, y a veces, como le digo, el no tener los datos, no otros datos, los datos, lleva a este tipo de cosas. Porque exhibieron al presidente hoy con el outsourcing. La empresa que limpia Palacio Nacional, la que le limpia los baños,
la que le tira el papel sanitario, la que le pone el papel sanitario, es de outsourcing. Es una empresa denunciada por violar las disposiciones laborales y aparte que les paga un salario mínimo y no tiene ni afiliados al Seguro Social a sus trabajadores. Bueno, y ese es donde yo pensé que iba a chocar hace un mes este asunto del outsourcing. Y con menos presupuesto, con menos dinero, pues imagínese usted erogar eso, porque lo que paga el gobierno por esos servicios es mucho menos de la mitad de esos 9,000 millones de pesos que va a costar. Pero bueno, en fin, ahí veremos qué pasa con esto. Está el doctor Héctor Rivera. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Se nos quedó un tema pendiente en el tintero anteayer, Héctor, cuando platicábamos sobre la jerarquización de las vacunas, de cómo se van a aplicar. Héctor. Toño, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Bueno, lo que pasa es que haciendo pues una análisis más o menos riguroso y profundo sobre el tema de las vacunas, hay muchas cosas que vale la pena comentar. En caso pues de que mucha gente piense que las vacunas pues no se pueden desarrollar tan rápido, creo que ya expusimos por ahí algunos de los temas que tiene que ver con por qué están siendo tan rápidas, y no es necesariamente como una presión política, sino por una serie de acontecimientos tecnológicos que han hecho posible que se hagan rápido, no como las de antes, pues. Sin embargo, yo diría que no solamente es eso, sino que hay una muy amplia, digamos, colaboración entre los cerca de 168 sitios donde se están desarrollando vacunas y que permiten de alguna manera, primero que nada, conocer los tipos de vacuna que ya hemos comentado, cuáles son genéticas, cuáles usan vectores, otros que usan proteínas, en fin. Por otro lado, también se ha visto las diferencias que hay entre el almacenaje y la distribución de las vacunas. Por eso es que tenemos que algunas son muy, requieren mucho frío, otras son de temperatura ambiente. Otra forma de verlo también es lo que están investigando muchos, que tiene que ver con la vía de administración, porque mientras unos van a usar una jeringuita para inocular intramuscular, que sea en el hombro, otros están usando parches, otros están usando spray nasal, otros están usando bacterias, otros están usando píldoras. O sea, todo ese tipo de cosas requieren una investigación exhaustiva. Eventualmente, quizás en unos 10, 15 años va a ser una sola administración mucho más sencilla, más barata y rápida. Pero mientras están examinando todos ese tipo de situación. Hay otra cosa muy importante que tiene que ver con la investigación de los adyuvantes. Los adyuvantes son una serie de sustancias que se agregan a las vacunas para reforzar el sistema inmunológico, pero que en el pasado han creado grandes problemas. De hecho, por ejemplo, una vacuna contra el sarampión que usaba un adyuvante que llevaba mercurio, hizo posible que mucha gente tuviera muchos problemas y generaron todo un movimiento antivacuna, ¿no? Se quitó el mercurio y lógicamente pues ya las vacunas fueron mucho más seguras. Una pregunta, Héctor. Sí. ¿Qué es un adyuvante? Disculpa la ignorancia. Adyuvante, pues así se le llama a esa sustancia que va a agregarse para potenciar el efecto que queremos agregar con esa vacuna, básicamente para mejorar la respuesta inmunológica. Se usan en muchos, incluso en algunos casos, algunas de las vacunas de las nuevas están usando, digamos, vacunas previas, como por ejemplo la BCG de la tuberculosis, o bien la vacuna de Ankara que había comentado, que es a partir de virus de la vaccinia, así, de la viruela de las vacas, que hace 30 años se está empleando. Otras que están usando otro tipo de virus, y por supuesto esas cosas
en general van a resultar eventualmente como una vacuna muy segura, efectiva, barata y disponible para todo el mundo. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto es que prácticamente todo mundo o todos los países del mundo han como asegurado que haya vacuna para su propia población. Todos. ¿Por qué? Porque casi todo mundo está desarrollando una vacuna, o cuando menos una. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos tienen más de 80 vacunas que se están desarrollando al mismo tiempo. En Canadá tenemos 15. En China igual. En China hay 8 que ya están en fase 3 o adelante. 8 distintas. Y algunas de ellas ya se probaron. Hay una que empezó su vacunación a todo el personal militar desde septiembre. En el caso de Rusia, tienen 3 vacunas, 2 de ellas ya se están aplicando antes de terminar la fase 3. Mucha gente está muy preocupada porque ellos están realizando esa vacunación sin haber completado las fases. Lo que pasa es que hay una guerra política también que tiene que ver con a ver quién llega primero. Mucha gente O a ver decía, quién distribuye más, porque hoy fue la presunción del gobierno de Rusia de que sí, pues claro, han vacunado a millones, ¿no? sí, sí, sí. Es su nota propagandística de hoy. Sí, lo que sucede es que hay mucha gente que desconfía digamos, de la efectividad y seguridad de esas vacunas, porque desconfían del aparato científico ruso. Sin embargo, cuando vemos que se trata de una guerra entre países, pues los americanos decían que no iban a poder mandar a nadie al espacio ni a un satélite y nos dimos cuenta de que, quieran o no, les ganaron la batalla al principio, por eso se aferraron a ir a la luna los americanos. Pero Ujú. bueno, esa es otra historia. Sin embargo, yo creo que ellos están muy claros en lo que están haciendo. Y no solamente eso, han colaborado con otros países para que se desarrollen las vacunas que ellos ya tenían adelantado. En Kazajstán, por ejemplo, en Cuba mismo, en Cuba tienen 4 vacunas. La Soberana 1, la Soberana 2, la Namibia y la Abdala. Contra Entonces, influenza, no, digo, contra el COVID. contra el COVID. Oye, y Sí, no han hecho ruido los rusos. Ellos tienen, yo me tocó conocerlo, su instituto de biotecnología increíble, ¿eh? Hay que Yo conozco reconocerles. estuvimos el 2015 en el Instituto Vector Vita en Novosibirsk, en Siberia. Ahí ellos estaban desarrollando las nanopartículas de plata que se están Recuerdo, empleando. me recuerdo Sí, que sí, sí, fuiste para allá. sí, Ujú. sí, ahí estuvimos nosotros y a mí me impresionó mucho, estuvimos platicando con varios microbiólogos ahí y me dio la impresión de que estaban muy avanzados. Por eso yo tampoco desconfío mucho. Lo que sucede es que entran otros aspectos de orden, digamos, político. Pero Ideológico, ¿no? bueno, la otra cosa que me parece que es fundamental es que nosotros, países dependientes, nos hemos encasillado en esa fase de estar dependiendo de lo que hagan al otro lado, o en otras partes, pues o en Europa, o en Estados Unidos, en Japón. Como te digo, todos los países como Japón tienen sus vacunas, Corea tiene sus vacunas, Taiwán incluso, se están haciendo vacunas y nosotros prácticamente en la Universidad Nacional Autónoma de México hay un proyecto que está en fase preclínica, pero no sabemos exactamente con quién. Yo sospecho que Janssen va a trabajar con la Universidad Autónoma de México en ese tema. Ellos ya tienen mucho tiempo trabajando. De hecho, ellos son la filial de Johnson Johnson para medicamentos. Pero, por supuesto, no somos los únicos que estamos en las mismas condiciones. La Universidad Católica de Chile está como la UNAM. La Universidad de Campiñas está también en una fase, también queriendo desarrollar una vacuna en Brasil, pero muy atrasados. Los españoles tienen como 7 centros de investigación en vacunas que ya están desarrollando. Los italianos tienen 3 grandes que ya van en fases clínicas. Hay una que está con Oxford, ¿no? Relacionada, uno de esos grandes Lo que pasa laboratorios. es que sí, en Europa hay una colaboración muy grande entre los distintos. Hay una muy importante que está con el Instituto Pasteur, con el laboratorio Temis de Suiza
y con una universidad de Estados Unidos y por supuesto también con Inglaterra. Esa colaboración que se está dando es muy amplia. AstraZeneca, por ejemplo, AstraZeneca es un laboratorio británico-sueco, Astra es sueco, y AstraZeneca se juntaron, pero el dinero con el que están trabajando es del Instituto de Salud de los Estados Unidos. En fin, y además colaborando con la Universidad de Oxford. Esa colaboración que hay entre muchas universidades, haciendo cada quien partes importantes en la investigación, no lo estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo desde lejos todo. Esa parte es lo que yo creo que es donde estamos muy atrasados y no hemos visualizado esa necesidad de inyectarle recursos a eso. Oye, el único que he visto yo es un biólogo de la UNAM muy interesante, Antonio Lascano. Sí, sí, hay el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM es con gente muy, muy, muy interesante, muy, muy capaz. El problema es que no tienen muchos recursos y no hay posibilidad tampoco fácil de relacionarse con laboratorios. $18,000,000,000 a la investigación de las vacunas, $18,000,000,000. De esos millones de dólares, no creo que haya llegado uno solo a México. Pues Ese es parte del problema. Oye, es un triste panorama porque fíjate, bueno, tú y yo como que formamos en algún tiempo parte de la UABC, y cuando hay investigaciones que dan resultados, como es lo de la totoaba, la reproducción de la totoaba en cautiverio o de la almeja generosa, pues te da mucho gusto que se destine dinero pues a la investigación científica y que dé resultados, ¿no? Salvar una especie que estaba en peligro de extinción. Sí, yo no digo que por ejemplo, que la UABC no esté haciendo investigación, lo que también lo No, está haciendo. pero nos falta mucho. Nos falta muchísimo. En el país, en la investigación científica, pues estamos atrasadísimos. Sí, yo creo que sí. Lo que sucede es que también como parte de los fines de la propia universidad, la investigación no es uno de sus principales objetivos. Misiones, como luego decía Ortega y Gasset, ¿no? Pues muchísimas gracias, Héctor. Sí, un tema nada más rapidito. Otra cosa que nos hace falta mucho es determinar, además de todo, qué animales, sobre todo domésticos, están involucrados en la transmisión del COVID. Ya aparecieron por ahí algunas evidencias de que perros están infectados. Sí. En Europa los bisones, los hurones, pues. Sí, que tú comentaste. Y aquí nos hace falta, yo creo que ahí valdría la pena retar a los de veterinaria que investiguen a ver qué animales tienen. Habría que gastarle un poquito para las pruebas, por supuesto, pero es lo mismo, ¿no? Lo que podamos gastar ahorita realmente no vale la pena hacerlo. ¿Sí? Claro. Pues muchas gracias, Héctor, y estamos pendientes. Muy amable, claro, como siempre. Gracias. Fíjese, qué interesante ahí lo que comenta el doctor Héctor Rivera. ¿Cuántas vacunas, no? Cerca de 100 que se están desarrollando en estos momentos en el mundo. Y yo lo que le comento ahí a Héctor, pues el único que he visto que ha hablado algo es este doctor encargado ahí, investigador de la UNAM, muy interesante, se ha quejado del desdén que se le ha hecho a la investigación científica en los últimos años aquí en México, en nuestro país. Bueno, aquí hay el padre Godoy me ha estado hablando de San Luis, quedó de conectarse y se ha quejado de que aquí pues se ha prohibido el ingreso a los templos, ¿no? En estas épocas de COVID, pero pues es comprensible, con todo respeto. Imagínense las peregrinaciones, todas estas reuniones donde van muchas personas, pues es donde más hay contagios. Pues por desgracia, decía el padre, no nos están permitiendo ni siquiera despedir con el rito romano a los muertos. Pero pues padre, pues nos tocó esto y
Y pues así Dios quiso, Padre. Y Dios quiso que nos... Digo, si lo pensamos desde el pensamiento religioso, pues es la voluntad de Dios, Padre. Y la voluntad de Dios, pues ahorita es que a lo mejor no vayamos a su templo. Aparte, Dios está en todas partes. Si vamos a esto, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así que aquí también está Dios, Padre. Así, pero bueno, queríamos, pero se quejaron se quejaron los fieles ahí. Sí, por favor, préstame mi teléfono. La queja de los fieles ahí protestaron en dónde, ante ahí en el Palacio Municipal. El Palacio Municipal. Como peligrosas y no esenciales, poniendo los templos y gimnasios en el mismo nivel de contagio que los bares, y por otro lado permitiendo por motivos económicos que casinos, restaurantes, cines y tiendas sigan abiertos. En el ámbito de las creencias religiosas, la decisión de lo esencial es algo íntimo y el Estado no puede determinarlo o imponerlo como dictadura. La decisión tomada es infundada, toda vez que no existe ley que establezca quién abre y quién cierra o en qué porcentajes. Es arbitraria en vista de que la autoridad local determinó una clasificación de giros o actividades sin sustento científico o sanitario alguno. Es desproporcionada porque se aplica la misma restricción a todas las iglesias ubicadas en el estado de Baja California sin tomar en cuenta las diferencias entre las dimensiones y aforo máximo de cada templo, ejemplo, una catedral contra una capilla en una colonia más alejada, y el número de enfermos y fallecimientos por COVID registrados por municipio, colonia. Ejemplo, Tijuana reporta 1,852 fallecidos y San Felipe solamente 2. Es inequitativa y discriminatoria debido a que privilegia injustificadamente ciertos giros o actividades como los cines, teatros, restaurantes, cafeterías y barberías por encima del culto público, que se encuentra protegido por el artículo 24 de la Constitución Pues se Federal. supone que todo va a cerrar con el semáforo rojo, ¿no? Gimnasios, cines, bares y iglesias. Fíjese que en el decreto que alguna vez lo hemos comentado, de 1919 del gobierno de Puebla, donde pues recomienda que la sana distancia, y dice que se van a cerrar cines, ya había cines, teatros, templos y todos los lugares públicos. Es donde recomiendan pues utilizar el alcohol para desinfectar, el lavado de manos y pues la sana distancia. El gobernador Bonilla, Jaime Bonilla, pues se recuperó rápidamente del COVID. Nada más entró y salió rápido, qué bueno, del Hospital General allá de Tijuana. Hay quienes dicen que fue pura faramaya, no, si estuvo enfermo el gobernador, porque dicen que sale con la bata y que se le nota la camisa abajo. Pero en fin, pero bueno, qué bueno que ya esté bien el gobernador y manda un mensaje. Es un hombre fuerte, se ve bien de salud. Esto es lo que comentó el día de hoy. Me encuentro aquí en el Hospital General de Tijuana, en la unidad de cuidados intensivos. Hoy es ya mi tercer día aquí. Son las 9:21 de la mañana. Me hago acompañar aquí desde la cama número 1 del Hospital General. Me acompaña médico de cabecera de Bajo aquí de astronauta, que no quiere que lo contagie. Yo ya estoy bajo tratamiento y aquí los médicos le explicarán. Muy contento porque he tenido un excelente trato, una atención impecable. Es importante para mí, como gobernador, enseñarles de un pulmón sano, que con todos los órganos de mi cuerpo funcionando, como un contagio como no le importa y te agarra de lo más débil. Pues por
eso hay que usar el cubrebocas, el tapabocas, venga o no venga el presidente, si se sale a la calle. Hoy el diputado Juan Manuel Molina pues habla de la municipalización de San Felipe. Y yo no sé, como en el caso de San Quintín, cuál sea el estudio, o sea, hay un estudio de factibilidad, como le llaman los conocedores, si es factible que San Felipe, que está ahorita en una ruina tremenda, pueda tener recursos, o si la municipalización le servirá para obtener recursos y mantenerse. Porque pues para pagar su policía, sus bomberos, su servicio de limpia, de recolección de basura, de agua potable, de alcantarillado. Me gustaría preguntarle al Güero Molina sobre este tema. A ver, hay un estudio de factibilidad. ¿Qué beneficios, por ejemplo, le va a llevar a San Felipe? Aquí Félix Arango también quiere hacer municipio Palaco. Y Palaco, fíjese, tiene mucha factibilidad de ser municipio. Digo, no veo el caso de separarlo de Mexicali. Pues digo, es una misma mancha urbana. Pero sí tiene más, porque está la zona dorada, pues que es de donde se supone que más impuestos se cobran. Es donde están los grandes centros comerciales, edificios. Eso le tocaría a Palaco. Pero bueno, ojalá a alguien no se le ocurra de repente pues hacer también municipio a kilómetro 43. ¿Por qué no? Ciudad Victoria, ¿cuántos habitantes tiene? Debe tener más de 10,000, 15,000 habitantes. Es ciudad Morelos, podría ser otro. El ejido Toluca, a lo mejor, también pudiera ser otro municipio. En Nuevo León, el Chimía, ya lanzamos de presidente municipal al de los cadetes de Linares, allá a Benjamín Castillo, presidente municipal del Chimí. Güero Molina. Pues este fin de semana, como saben, va a ser el plebiscito de municipalización el domingo, allá en San Felipe. La jornada va a empezar desde las 7 de la mañana, los centros de votación abrirán a las 8 de la mañana y se estará recibiendo hasta las 6 de la tarde. Ese mismo día, gracias al convenio que se hizo con el Instituto Estatal Electoral y el INE, donde se habrán de utilizar urnas electrónicas, donde se habrán de utilizar urnas electrónicas, pues harán que se facilite mucho tener el resultado del plebiscito. Hay interés de la gente en participar. Ahorita estamos detallando los últimos necesarios para estar por allá. Y bueno, ya ahorita esa parte del plebiscito va a estar más en manos de la ciudadanía. Bueno, también Molina dice que ya están listos la iniciativa para formalizar las uniones de personas del mismo sexo. No son sociedades de convivencia, sino la unión de personas del mismo sexo, que pues eso ya es la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya los considera como válidos, ¿no? Como legales, ya hay jurisprudencia en la materia, pero bueno, aquí se quiere legislar al respecto. El Güero Molina. ¿Termina este año? Pues eso esperaría. La verdad es que ya estamos inclusive consternados por el interés que tiene la ultraderecha, los exageradamente conservadores, o al menos que se dicen conservadores, y que han hecho una serie de actos de presión para que el dictamen no se suba al pleno. Para mí los dictámenes 59 y 60, adicionado al 54, que es en el tema de no discriminación y derechos humanos, pues ya deben... Ay, los ultraconservadores de derecha. Ay, Juan Manuel, si no te conociéramos, hombre. Fue panista, a ultranza, de Acción Nacional. Cantaba el himno de Acción Nacional, levantaba el brazo cuando lo cantaba. Y ahora, pues, anda con la izquierda. Saluda con la izquierda ahora, pero cobra con la derecha. Claro, pasó del PAN a Movimiento Ciudadano. Es hábil, Molina, y ahora a ser de Morena. Ahora es de izquierda. Es pendular su pensamiento ideológico. No son nada, al final de cuentas, hombre, ni ideología tienen. Son saltimbanquis, tránsfugas, pero es un muy buen profesionista y es buen legislador.
pero ya que se quiera poner ese otro tipo de cosas, de ultraconservadores, que es el lenguaje actual de la derecha conservadora, la izquierda radical, en fin, no han leído ni siquiera el manifiesto de Marx, como, bueno, era de lo que me comentaba yo con el comunista, que ni sabía lo del manifiesto comunista. Bueno, ¿qué tenemos ya para ir? Mensajes. A ver, pues, bien. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado dice: buenas tardes, licenciado, saludos desde Tijuana. Saludo a Tijuana, a la coqueta Tijuana, tan bonita ciudad. Carmen Argumedo dice: saludos cordiales, licenciado Antonio Magaña. Mi querida amiga, gracias por comunicarse como todas las tardes. Rodolfo García dice: saludos, mi Toño. Mi Rudy, ¿qué opinas esto, Rudy, de los ultraconservadores? Rudy sí fue de la izquierda militante, me consta. ¿Qué eras tú, Rudy? Porque se dividían en ese tiempo. Algunos que eran trotskistas, otros eran maoístas, otros eran del pescado, le decían, del PC, el Partido Comunista, trotskistas, maoístas, en fin. Y otros pues eran estalinistas, que era la línea dura de los comunistas de los años 60, 70, 80. Y el Rudy era de esos, era hombre de izquierda, de convicciones, y sigue siéndolo, es congruente. ¿Qué más? Luis Humberto Mendoza Garcilaso dice: saludos. Saludo, mi querido maestro Mendoza, allá al CICESE, preciosas instalaciones en Ensenada. Acaba de soltar el padre Godoy la... ¿Está el padre Godoy? Ajá, Pues vamos a hablar con el padre Godoy a ver qué piensa de esto. Si ya está allí, a San Luis Río Colorado, nos comunicamos, a ver si nos quiere dar una bendición. A ver, ¿qué está? Sí. Padre, ¿cómo estás, padre? Padre Godoy. Ándale. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Hola, Toño, buenas tardes. A ver, padre, qué bueno que, acuérdate que tenemos pendiente Dios, bendiciones ahí. Tu hora católica. A ver, ¿qué piensas sobre esto de lo del culto, que te quejaste conmigo por teléfono por la prohibición en estos días del semáforo rojo, padre? Pues mira, digo con y la prudencia, pero el miedo y la angustia también es un problema casi también de salud y que ha afectado mucho. Hay mucho duelo, hay mucho dolor, muchas pérdidas humanas, estoy de acuerdo, y necesitan también el acompañamiento y el refugio espiritual. Eso es por un lado. La otra cosa es que hay 104 comunidades entre parroquias y capillas. Cada parroquia tiene mínimo 3 son 3. Sí, padre. Como que tenemos un problema ahí de... Entonces... Sí, continúa, padre. Es mi audio. Sí, tienes audio. Es Sí. un promedio de... Sí. Sí, escucho. Son 300 empleados más o... un audio. Sí, se está metiendo el doctor ahí, el audio de él. No hay nadie ahí contigo, padre. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Adelante. No, exactamente. El que escucho es al doctor ahí que habla. Sí, estoy... Sigue conectado el doctor Rivera. Sí. Ahora ya. Te digo, son aproximadamente 300 empleados también, Toño, que dependen de las parroquias y de la capellanía, rectorías. También la iglesia tiene el banco de alimentos y el comedor de los migrantes, que día con día se busca la despensa para también cubrir esas necesidades. Hay cuotas que en la iglesia
paga como para el SAT, el IMSS, el Infonavit, empleados. Entonces, aproximadamente el número que lo único que pedimos es parejo, pues si piden el 20% de la entrada al templo, es muy bien. Un templo aproximadamente le caben arriba de 300 a 500 personas, un templo católico. Entonces, están yendo a misa 30 personas, Toño, 40, entre semanas van 5 personas, entonces, y sobre todo van a pedir las intenciones por los que se han ido, por los difuntos. Yo nomás pienso que también parte de la salud, el acompañamiento espiritual ante el miedo, ante la ansiedad, es importante cubrirlo también. No todo es el aspecto económico. No podemos caer en la parte insensible o inhumana, o en la arrogancia de que nomás importa lo económico. También la gente está sufriendo y tiene que cubrir esa necesidad, sin duda, espiritual. Oye, padre, a reserva de que platiquemos el punto de vista, Toño. Sí, no, y es muy respetable. Yo creo que hay momentos en nuestra vida cuando tenemos una pérdida que sin duda pues sí necesitamos el apoyo, algunos espiritual, otros psicológico, algunos combinado, que se requiere. Oye, padre, independientemente de que platiquemos con más tiempo, porque ya tenemos que irnos, una opinión rápido de esto que dice el diputado Molina, que es bueno, ahora dice eso él, no lo decía cuando estaba en el PAN, porque ahí le echaba a los comunistas y demás, ahora se nos volvió comunista de la noche a la mañana, y dice que los conservadores y ultraconservadores, entre los cuales pues te incluyes tú, pues se oponen a esta unión, desde luego, de personas del mismo sexo. Aunque el Santo Padre ha dicho, ¿quién soy yo para juzgarlos? Padre Godoy. Ajá. No sé cuál sea tu comentario, rápido, padre. No hay ningún comentario ahorita. Yo creo que ese tema es irrelevante ahorita. Hay otros más importantes de salud. Muy bien, contestaste como muy buen político, padre. Te mandamos un saludo a San Luis cariñoso, como siempre, padre Daniel Godoy. A ver. Gracias. Bien, gracias. Bueno, el padre Godoy, y bueno, eso es lo que él dice, que sean parejos, pide al municipio que si dejan entrar el 20% a los lugares, pues que también por lo menos a los templos dejen entrar ese otro 20%. A ver, ¿tenemos comentarios ahora sí? ¿Seguimos? Sí. Saludos de Oscar Duarte Valencia. Saludos, Oscar. Claudia Lorena Díaz, bendecido jueves, saludos. Claudia, saludos como todas las tardes, gracias. Dice Antonio Aguilar, dice, y eso le llama explotación humana. Cuidado porque si los empleados se dan cuenta van a usar la ley a su favor, y dice el dicho que valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es, y la ley pues está a favor de los trabajadores, ¿eh? Sí, ¿qué más tenemos? Tenemos Carmen Argumedo Hernández, dice violar la ley y todos los derechos laborales y evasión de impuestos. Cuidado, sí, es Carmen Argumedo. Saludos, mi estimada Carmen. Es Carmen Argumedo. Ajá. Mario Moreno dice, muy bien, mi estimado Antonio. Gracias, mi querido Mario, un abrazo. Ana Tamayo dice que hable sobre el pago al sistema educativo. Dígame con quién y si hablamos. Ya ve que son temas que tenemos que abordar. Ahí el presidente ha dicho que se van a basificar a muchos maestros. Aquí hay grandes problemas, sobre todo con los interinos, ¿no? Que no se ha resuelto del todo en Baja California. Aurelio Borgaro dice, pues así es México, siempre esperando de los demás si estamos vivos económicamente gracias a nuestros indocumentados que mandan dinero al país. Pues sí, ellos son, y yo lo he dicho siempre, hay por ahí alguna cápsula, nuestros héroes anónimos. Yo aquí tenía un vecino que, bueno, todos ellos se siguen levantando a las 12 de la noche, a la 1, agarran camino para ir allá a los campos, haga frío, digo, en pleno invierno,
van a trabajar allá, son los que mantienen prácticamente a una gran parte de la economía, los que se tuvieron que ir porque no encontraron oportunidades en México. Pues es una pena que nos vanagloriemos de logros de gobierno cuando pues se fueron de aquí, de nuestro país, porque no encontraron las mejores oportunidades, y son los que pues nos demandan el dinero a sus familiares que viven en el sur, en Zacatecas. ¿Cuántos de los que viven al otro lado, viven aquí, trabajan al otro lado, pues le dan aire a nuestra economía? Bien. Dicen que... Totalmente de acuerdo con los migrantes y las remesas. Interesante información del doctor Héctor Rivera. Sí, Héctor, la verdad, yo estoy muy agradecido, y yo creo que debemos estar agradecidos por toda esa información sobre las vacunas que nos ha estado dando el doctor Rivera desde que empezó este programa, que es el programa de la pandemia, precisamente, porque empezamos justo con la pandemia. Lili Real dice, no diga eso sobre los perros sin haber estudios porque los van a abandonar. Pero que no, pues oiga, el perro es el mejor amigo del hombre. En los 15,000 años que tiene la relación entre este que fue el primer animal que se domesticó, el que le avisaba a nuestros ancestros cuando había peligro, cuando era nómada y lo seguía, es sin duda pues el mejor amigo del hombre, el más leal, y sin duda a veces tenemos mejores relaciones con ellos que con los seres humanos, porque hay algunos muy desgraciados, muy infelices, que no merecen llamarse seres humanos. Estos que asesinan, estos que delinquen, estos que roban, estos que explotan, estos violadores de niños, pues son terribles. Algunos de ellos no deben de repetirse con la Aurora. Gandhi Soto, saludos con afecto, maestro Magaña. Un saludo, mi Gandhi, gusto en saber de ti. ¿Quién más? Ya, pues a ver, de acá del minutero. Ya te dio flojera a ti, hombre. Karina Valenzuela Ñañez. Mi querida Karina, ¿cómo estamos? Dice que puro circo con este gobernador. Bueno, pues dicen que le van a dar un Oscar por su gran actuación. Pero yo no creo, no, sí estaba mal el gobernador, hasta donde supimos. Fernanda Ayala, saludos, dice. Un saludo, mi estimada Fernanda, como todas las tardes. Un bonito nombre. Y pues ya nos vamos. Gracias a todos por sus saludos, comentarios. Aquí lo esperamos mañana con más información. Gracias al padre Godoy, a Héctor Rivera, por comunicarse, padre de allá de San Luis, Río Colorado. Y un saludo a todos quienes nos ven en San Luis, en su valle, en Tijuana, en Ensenada. Y a usted, gracias de verdad por estar aquí, allá en Nuevo León, en la Ciudad de México. Gracias por todos sus comentarios. Y hasta mañana.